Escríbele al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una vez más un placer, un privilegio el poder estar con todos ustedes en esta mañana desde el Centro Evangélico Vida Nueva, aquí en Tenerife. Estamos analizando los mensajes que recibieron estas 7 iglesias que se encuentran o se encontraban en Asia Menor, en la zona que hoy en día ocupa el lugar llamado Turquía. Iglesias locales que fueron fundadas directa o indirectamente, la mayoría de ellas por el ministerio del apóstol Pablo. Probablemente desde Éfeso salieron obreros, salieron personas dispuestas a extender el evangelio, el reino de Dios, y se fueron levantando congregaciones en muchísimos lugares. La iglesia de Tiatira, en principio, parece una buena iglesia. El Señor reconoce que era una iglesia donde había obras, había fe, había amor, había servicio, había paciencia. Pero había un problema muy grave dentro de la congregación, y es que el pastor, el ángel de la iglesia, el responsable de la congregación, le había dado autorización, permiso, había consentido en que una mujer que se había autoproclamado profetisa, que puede ser que realmente se llamara Jezabel, o que se emplee el nombre de Jezabel, puesto que es una mujer perversa y maligna del Antiguo Testamento, la reina Jezabel, casada con el rey Acab. Bueno, da igual si fuera verdaderamente su nombre o fuera simplemente un nombre que se utiliza para hacer referencia a su maldad. Esta mujer comenzó a dar una serie de enseñanzas dentro de la iglesia, enseñanzas opuestas a lo que se había acordado en el Concilio de Jerusalén. Pueden leerlo en Hechos capítulo 15. Cuando el evangelio comenzó a crecer, no solamente judíos creían en el Señor Jesucristo como el verdadero Mesías, sino que cientos, miles y miles de gentiles se convertían al evangelio, y comenzaron pronto los choques dentro de las congregaciones. Las costumbres de los gentiles eran completamente diferentes a las costumbres que habían tenido y tenían los judíos de aquel tiempo, y existían una serie de conflictos internos, de choques, de problemas, y se decidió organizar un concilio, el famoso Concilio de Jerusalén, el primero de la historia del cristianismo. Allí se tomaron una serie de acuerdos, allí se tomaron una serie de decisiones, y todos esos acuerdos, decisiones, se escribieron y se mandaron a todas las iglesias de la época para que se tuviera en cuenta una serie de normas de régimen interno, para que hubiera amor, hubiera paz, hubiera una buena armonía en las iglesias y no problemas y divisiones. Una de las cosas que se prohibía era comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una serie de normas que iban a ayudar a la armonía y a la convivencia dentro de las iglesias locales. Pero esta mujer, esta llamada Jezabel, comenzó a enseñar en la iglesia todo lo contrario de lo que se había decidido no hacer y no practicar en la iglesia de Tiatira. Así es que cuando se decide por el bien común, cuando se deciden una serie de normas, basadas por supuesto sobre todo en el amor, para que haya paz y armonía entre los hermanos, y luego viene una persona y pretende tirar por tierra esos acuerdos, enseñando no solamente lo contrario a lo que se había establecido en el Concilio de Jerusalén, sino además dice que le enseñaba a fornicar a ciertas y determinadas personas de la congregación. Fíjense lo tremendo que estaba sucediendo allá adentro. ¿De qué servía que fuera una iglesia con paciencia, con buenas obras, y luego después esta mujer estaba haciendo un daño a la congregación terrible? Se tiraba por tierra todo lo demás, evidentemente. Pero fíjense la misericordia del Señor.
El Señor dice que le había dado tiempo para que se arrepintiera. El Señor no actuó inmediatamente, sino que le dio un tiempo para que esta persona recapacitara y dejara de actuar de esa manera y enseñar esas barbaridades. Le dio un tiempo el Señor, como le da un tiempo a los seres humanos, a las naciones, a los gobernantes, a todos. Nos da el Señor un tiempo. Dice aquí para que se arrepienta de su maldad, pero evidentemente no quiso arrepentirse. Por lo tanto, iba a experimentar, tanto ella como sus descendientes, sus hijos, severas consecuencias. Y yo es que lo he dicho miles de veces. Cuando nosotros quebrantamos la palabra del Señor, cuando queremos vivir un cristianismo a nuestra manera, sin compromiso, sin santidad, sin obediencia, sin sometimiento a la palabra de Dios, las consecuencias, no solamente para la congregación, sino también para nuestras vidas, son terribles. La obediencia no es algo opcional, algo que si queremos lo hacemos o no. La obediencia es un requisito indispensable para poder vivir una vida cristiana victoriosa y avalada y respaldada por el Señor. Tenemos que preguntarnos si todo lo que estamos haciendo, compartiendo y enseñando, primero, tiene un fundamento bíblico. ¿Por qué creo en lo que creo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué predico lo que predico? Todo eso nos lo tenemos que preguntar seriamente delante del Señor. Y de sabios, dice el refrán, es enmendar, corregir, arrepentirse. Y el Señor es amplio en perdonar. Cuando una persona ha cometido un error, un pecado, se ha desviado por el motivo que sea de algún principio de la palabra del Señor y lo reconoce y admite su error y pide perdón y se arrepiente, el Señor le va a perdonar, el Señor lo va a levantar y el Señor lo va a restaurar, porque esa es la naturaleza, esa es la esencia de nuestro Dios, el perdón, la misericordia. Pero cuando el Señor habla, cuando el Señor exhorta, cuando la palabra de Dios se habla claramente y no hay un arrepentimiento, no hay un cambio genuino, evidentemente las consecuencias son terribles. Les recuerdo la palabra que dice en el libro de Romanos, que la paga del pecado es la muerte, siempre es la muerte. Espiritual, lógicamente, y en algunas ocasiones también, como no, la muerte física. Ahora bien, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, también habían personas que se habían mantenido fieles al Señor, y a ellos se les promete una recompensa. Y es que dentro de las congregaciones pueden haber siempre diferentes grupos, pero el grupo de obedientes, el grupo de personas que se sujetan a la palabra de Dios tiene que ser mayoritario. Lo que no puede ser es que los desobedientes, los rebeldes, sean los que controlen la congregación, tomen las decisiones, lleven las riendas de la iglesia, sino que los que están sometidos a la palabra de Dios, los que quieren agradar al Señor, son los que tienen que tener los cargos, son los que tienen que tener, digamos, el control, en el buen sentido de la palabra, de la congregación, de los jóvenes, de las hermanas, de la escuela dominical, etcétera, etcétera. No dejemos que la desobediencia forme parte de nuestra vida cristiana. La desobediencia es un pecado terrible delante del Señor. Y la falsa enseñanza, las falsas profecías, ni se imaginan el daño a corto y a largo plazo que pueden producir en una congregación. Me llama mucho la atención cómo a muchos supuestos profetas o profetisas se les da a veces toda la libertad para que hagan y digan y ministren en la iglesia todo lo que quieran. Y eso es un disparate. Eso es una barbaridad. Todo tiene que ser filtrado por la palabra del Señor. Y cuando viene una supuesta profeta, un supuesto profeta, eso no significa de que puede decir a la congregación, a ovejas que no son suyas, todo lo que quiera, todo lo que se le antoje. El daño que han hecho las falsas profecías en muchas congregaciones ha sido terrible y en muchos casos irreparable. Por lo tanto, la mayor profecía, el mayor mensaje que tenemos que tener presente y ponerlo en práctica en nuestra vida, no es lo que nos diga un señor o una señora que viene y sabe Dios de dónde, no sabemos ni cómo está su vida delante del Señor, sino que la mayor profecía, el mayor mensaje, el que tiene toda la credibilidad del mundo, es el que encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor. Por eso, una vez más, yo les pido a todos ustedes que lean la Biblia, que escudriñen la palabra de Dios. Hermanos, si el pueblo de Dios hubiera sido más cuidadoso a la hora de estudiar la palabra del Señor,
no se hubieran colado dentro de las congregaciones tantas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Tengan en cuenta que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y el Señor Jesucristo nos advirtió de que vendrían falsos profetas, falsos maestros, falsos ungidos a las congregaciones, que engañarían, si fuere posible, aún a los escogidos. La palabra del Señor nos enseña que en el siglo I, ya en la época de los apóstoles, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas y maestros se querían introducir encubiertamente en las iglesias para hacer daño. El mismo apóstol Pablo, cuando se despide de la iglesia en Éfeso, les dice: yo sé que después de mi partida se levantarán de entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por eso, hermanos, volvamos a la fuente, volvamos a la palabra del Señor. En la palabra del Señor vamos a aprender a probar los espíritus. Vamos a poder tener una base sólida, no solamente para nuestra vida personal, sino también para ayudar a la iglesia, para protegerla, para cerrar cualquier puerta, cualquier ventana que se haya abierto a falsas doctrinas y enseñanzas. Dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, teniendo todas estas advertencias, sabiendo la realidad de los últimos tiempos, vayamos a la palabra del Señor. La palabra de Dios es nuestra lámpara que va a iluminar siempre nuestro camino. Vamos a dejar de prestar tanta atención a esas supuestas profecías, que en el fondo muchas de ellas no son más que palabras de aliento, palabras de ánimo, y no son profecías ni son nada. Esta mujer llamada Jezabel estaba causando muchísimo daño en la iglesia. ¿Y quién le había permitido traer falsa enseñanza, falsa doctrina a la iglesia? El ángel de la congregación, el pastor. El pastor es el responsable delante de Dios del buen ambiente de la congregación, de cuidar, de velar de la sana doctrina, para que nada ni nadie traiga engaño, traiga confusión o traiga mentiras o manipulaciones, versículos fuera de contexto, ¿verdad?, a la iglesia. Finalmente, el Señor una vez más dice esa palabra que la vamos a ver al final de cada uno de los mensajes de las iglesias del Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy más que nunca, la iglesia necesita afinar sus oídos para ver qué es lo que el Señor está tratando de comunicarnos. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo se quiere mover, el Espíritu Santo ha venido para glorificar a Cristo, para recordarnos todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, para guiarnos a la verdad. Por lo tanto, si esa exhortación que dice el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, eso está en pleno vigor. Hoy el Señor sigue hablando. Prestemos atención a lo que dice el Señor y no prestemos tanta atención, ni nos dejemos llevar, ni seducir, ni manipular por palabras bonitas que muchas veces vienen a través de personas que no sabemos ni quiénes son, ni de dónde vienen, ni qué objetivo pretenden. Por lo tanto, vamos a orar para que lo que le ocurrió a la iglesia de Tiatira, que tenía muy buenas características, pero que lamentablemente esta mujer Jezabel estaba haciendo un daño terrible a la iglesia, que no ocurran esas cosas en nuestras congregaciones, sino que en nuestras congregaciones haya paz, haya verdadera palabra del Señor, que la gente pueda comer buena comida espiritual, para que puedan crecer, para que puedan madurar y para que puedan verdaderamente ser una luz y marcar una diferencia en estos tiempos. Oramos, mis queridos hermanos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana, Dios mío, por el privilegio que nos das un día más de empezar el día contigo. Señor, guárdanos de falsas doctrinas, guárdanos de enseñar, de predicar, de compartir cosas erróneas que no tienen fundamento bíblico. Guarda a tu amada iglesia y protégela, Señor, de los lobos. Protégela de las falsas profecías, de los falsos apóstoles, de los falsos maestros. Señor, en el nombre de Jesús, ahora más que nunca necesitamos que tú nos cuides y nos protejas. Ponemos nuestra vida en tus manos y confiamos plenamente en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, es un placer para mí estar con ustedes cada mañana. Les recuerdo que hoy, día jueves, tendremos culto a la tarde. Vamos a retransmitirlo, por supuesto, por nuestros canales, nuestro canal de YouTube, y espero que nos encontremos todos.
Que Dios les bendiga y que tengan un día lleno de la bendición y de la paz del Señor.